a los distintos acontecimientos suscitados en este fin de semana, de acuerdo a las investigaciones requeridas o hechas por la CIA, Estados Unidos y Trinidad y Tobago ante el país venezolano. Es importante mencionarles que en esta oportunidad esta presentación del proyecto de acuerdo va a ser por la diputada de la Asamblea Nacional, Iris Varela. Desde el momento en que ha venido con hostilidades, decir suscribirlo a este año es simplificar. En realidad la patria ha sido asediada constantemente por el imperio, pero en los últimos tiempos esas amenazas han como experimentado un avance que está siendo hoy repudiado por la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, de Latinoamérica, y podemos decir por todo el pueblo venezolano, quien ha repudiado las amenazas que se ciernen sobre nuestra patria amada, producto de los intentos de violar nuestra soberanía, de conculcar nuestros derechos legítimos a la autodeterminación, de violar todo lo que se consagra en instrumentos internacionales, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas, para que los estados sean respetados en sus principios inalienables, principios que no pueden ser discutidos, innegociables, como la autodeterminación, la soberanía, la igualdad, el derecho a resolver los conflictos de manera pacífica. Todo, por supuesto, consagrado en ese artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que yo quiero leer una parte para precisar, nada más. Dice el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas: la organización y sus miembros, en la consecución de los propósitos enunciados en el artículo 1, actuarán de conformidad con los siguientes principios. Y quiero resaltar aunque todo es bueno, ¿no? Pero en el número 4 dice lo siguiente: todos los miembros, es decir, todos los países que suscriben la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Nosotros hemos observado cómo se vienen incrementando más de 1000 sanciones que ya tienen los gringos contra el pueblo venezolano, que en principio trataron de matizar los cipayos que se le arrastran a los Estados Unidos y que no merecen la nacionalidad venezolana quienes hayan nacido aquí. Empiezan a decir que, empezaron a decir que esas sanciones eran contra el gobierno, contra los representantes del gobierno, contra el presidente Nicolás Maduro, y poco a poco se han ido enfrentando con la cruda realidad de que las sanciones afectaron a todo el pueblo de Venezuela. Esa cruda realidad ha llevado a que el presidente Nicolás Maduro ubicara los consensos nacionales, y en esos consensos nacionales, donde nuestro presidente de la Asamblea ha tenido gran participación en la comisión de diálogo, se ha logrado un entendimiento con factores de la oposición que hoy, al igual que todo el pueblo venezolano, rechaza las agresiones. En abril más o menos de este año, impone sanciones que, por supuesto, impiden a otras naciones, porque no solamente lo que haga Estados Unidos contra un país aquí en el continente, no afecta solamente a ese país, como no está afectando la amenaza con ese despliegue militar que tiene en el Caribe solamente a Venezuela. Es una amenaza contra los estados soberanos, contra todos los estados del Caribe, contra toda Latinoamérica, y así lo han asumido distintas voces. Hasta la Conferencia Episcopal de las Antillas, los obispos del Caribe se han pronunciado pidiendo paz, que se desmilitarice el Caribe, que se respete la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Todos los pueblos del mundo que quieren paz ven el peligro sobre el continente latinoamericano. Pero hay personas que no lo ven, o no lo quieren ver, o están tan
arrodillados a los intereses norteamericanos, que cuando Estados Unidos dice algo, enseguida ellos salen a hacerle coro y avalar, no importa que eso suponga violar el orden internacional a la cual están obligados. Así, yo quiero expresar que la primera ministra de Trinidad y Tobago, la señora Kamala César, no sé pronunciar muy bien su nombre, pero bueno, todos saben que es la primera ministra de Trinidad y Tobago, de ese pueblo insular, de ese país, con quien Venezuela tiene tantas relaciones de hermandad, de cooperación, de solidaridad, de afecto. Yo quiero saber si hay algún venezolano del centro del país y de nuestra costa oriental que no haya tenido alguna relación de amistad, incluso hasta familiar, con personas trinitenses. Nosotros amamos a los pueblos trinitenses, compartimos con ellos. Ellos conforman, en base a su población, que es alrededor de 1.500.000 personas, tienen una población importante de inmigrantes aquí en Venezuela. Y esos inmigrantes son testigos de primera línea de cómo Venezuela los cobija, los recibe, los ama, como hace Venezuela con todos los migrantes de todas las nacionalidades. Resulta que en agresión a ese pueblo humilde sale la señora Kamala, el nombre de ella lo pronuncia mejor el presidente de la Asamblea, ¿no? Kamala César. Bueno, sale rauda y veloz, con una actuación tan indigna, porque es bueno cuando un gobernante responde a alguna solicitud que le hace otro gobierno, ¿no?, en sus relaciones diplomáticas, pero es que esta señora lo da sin que se lo pidan. Eso pasó con la señora en abril, porque ofreció su territorio, no se lo había pedido a Estados Unidos, y ella lo ofreció su territorio. ¿Para qué? Y de paso incorpora un elemento, ¿no? Ella dice, si Venezuela se le ocurre atacar a otro país que no tiene nada que ver con el cuento aquel de que están desplegados en el Caribe porque están luchando contra el narcotráfico, no tiene nada que ver con eso. Entonces ella llega e incorpora otro elemento como buena lacaya, ¿no? Ella incorpora el elemento, no, si Estados Unidos necesita el territorio para actuar contra Venezuela, aquí se lo ofrezco, sin contemplaciones, sin mirar para otro lado. O sea, no tengo dudas. Lo dijo de esa manera. El 9 de octubre, a raíz de que las actuaciones de Estados Unidos pues afectan a todos los países del continente, en agosto de este año ella ofrece su territorio. El 9 de octubre, el gobierno de los Estados Unidos, y eso lo pueden buscar en las noticias, autoriza a Trinidad y Tobago a continuar explotando el yacimiento de gas, en el yacimiento llamado Dragón, que es un yacimiento que está en territorio venezolano y con el que Venezuela tiene un convenio que se estaba desarrollando desde el 2015 por 10 años. En febrero de este año fue extendido por 5 años, pero que ante la actuación de esta señora primera ministra de Trinidad y Tobago a favor de quien está amenazando nuestra patria, pues esa situación hay que revisarla como bien lo merece ese acuerdo con Trinidad y Tobago. ¿Quién pierde aquí? Señora Kamala, usted está afectando a su pueblo, a un pueblo que el pueblo venezolano ama. A usted no le importa su pueblo, como no le importó que ese despliegue militar en el Caribe asesinara a 2 ciudadanos trinitenses. Dice el portavoz de la ONG Pescadores y Amigos del Mar en Trinidad y Tobago, Gary Abud se llama, confirmó que 2 trinitenses
Richie Samaru y Chad Sharpo Joseph murieron en el ataque aéreo estadounidense ocurrido esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Y a ella no le importa. Y son ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, que constituye crímenes de lesa humanidad. O sea, esa señora está llevando a Trinidad y Tobago con sus actuaciones al abismo, porque todos los países del CARICOM, todos los países del Caribe, todos los países de Latinoamérica están rechazando ese despliegue militar porque saben de la amenaza que eso representa. Pero esta señora no lo ve. Ella prefiere arrastrarse. Ella prefiere atentar contra la soberanía del pueblo de Trinidad y Tobago y ponerlos a pasar necesidades. Porque es venezolano. Pero si los Estados Unidos los obligan, entonces ellos empiezan a atacar al país. Y esperó esta señora que Donald Trump la autorizara. O sea, ¿qué soberanía? ¿Cómo ejerce? ¿O cuál es el concepto? ¿O sabrá esta señora Canla cómo se ejerce la soberanía de un país? ¿O será que ella no sabe qué significa el cargo que ella tiene como primera ministra de ese país fronterizo con nosotros? Por estas razones y otras, compatriotas, es que yo he solicitado el derecho de palabra para presentar, presidente y colegas diputados, el presente acuerdo. Un acuerdo para que nuestra Asamblea Nacional declare persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César. Bueno, por las razones expuestas, por su actuación. Y le pido autorización, presidente, para proceder a leer el acuerdo. Adelante, diputada. Gracias. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César. Considerando que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad, en la región latinoamericana y del Caribe, al otorgar licencia amplia a la CIA y al Comando Sur de los Estados Unidos de América para la peligrosa realización de ejercicios militares en el territorio de Trinidad y Tobago, acción que constituye una provocación hostil contra la República Bolivariana de Venezuela y una grave amenaza a la paz en el Caribe. Que esta renuncia a la soberanía por parte del gobierno de la primera ministra Canla Persad César de Trinidad y Tobago representa una flagrante violación de los principios de coexistencia pacífica y respeto a la soberanía de los Estados y contraviene el espíritu de hermandad y cooperación que debe prevalecer en la comunidad del Caribe y en toda América Latina. Que tales acciones plegadas y genuflexas a la agenda militarista de Washington no solo amenazan la estabilidad política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también constituyen una grave ofensa al honor nacional del pueblo de Trinidad y Tobago y a su histórica vocación y compromiso por mantener relaciones armónicas de cooperación con Venezuela. Que la primera ministra de Trinidad y Tobago pretende implosionar el CARICOM y ha roto los principios que rigen este bloque de países, incluyendo aquellos que protegen a los pueblos del Caribe de toda amenaza de uso de la fuerza, violentando la proclama de la CELAC de América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de armas nucleares. Que resulta insólito que la primera ministra de Trinidad y Tobago, luego de que su propio pueblo trinitense haya sido víctima de atropellos por parte de los Estados Unidos de América en el Caribe al asesinar a pescadores inocentes mediante ejecuciones extrajudiciales, abra las puertas del país a las mismas tropas extranjeras criminales en irrespeto total a la dignidad del pueblo de Trinidad y Tobago que clama por justicia en nuestro mar Caribe. Acuerdan, primero, declarar como persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Persad César, por formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano. Segundo, repudiar en los términos más enérgicos y categóricos la postura asumida por Canla Persad César, primera ministra de Trinidad y Tobago,
por constituir una incitación a la violencia en la región caribeña, conducta que es absolutamente incompatible con el derecho internacional y la cultura de paz que promueve nuestra región. Tercero, respaldar todas las medidas acordadas por el Ejecutivo Nacional, como la denuncia del Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la República Bolivariana de Venezuela y Trinidad y Tobago, así como la suspensión de los demás acuerdos energéticos suscritos con ese país en respuesta a la región caribeña a un plan de agresión de los Estados Unidos de América contra nuestro país. Cuarto, solicitar, mediante canales diplomáticos pertinentes al gobierno de Trinidad y Tobago, que se desligue de manera pública y categórica de las peligrosas y irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de toda acción de falsa bandera desde aguas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones. Quinto, continuar denunciando y agotando todas las instancias nacionales e internacionales sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe por la presencia militar de buques estadounidenses que han provocado ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes latinoamericanos y caribeños, violentando el derecho internacional y las garantías mínimas del derecho a la defensa, presunción de inocencia y el debido proceso. Sexto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 28 días del mes de octubre de 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Gracias.